¿Qué tal, mis hermanos? Hoy vamos a reflexionar sobre otro tema hermoso que tiene que ver también con el fruto del Espíritu, y en esta ocasión hablaremos acerca de la paciencia. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, la palabra de Dios dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este hermoso pasaje bíblico nos hace pensar en cuál es nuestra nueva naturaleza, las cualidades que se espera de ella y las evidencias de que verdaderamente hemos sido hechos nuevas personas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a la iglesia de Colosas, pero también a nosotros como iglesia de Cristo, para hacer una exhortación a vestirnos como escogidos de Dios, haciendo referencia a la gracia que recibimos al ser perdonados por su puro amor mediante el sacrificio vicario de Cristo. En la vida de un cristiano esto implica un cambio radical en su ideología y en su comportamiento. Entonces se abandonan viejas prácticas y se incorporan otras que, conforme a su buena voluntad, dan cuenta de que somos santos y amados suyos. Entonces procede a describir nuevas cualidades que nos caracterizan: entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Hoy ahondaremos en esta última. El diccionario bíblico define a la paciencia como sufrir circunstancias adversas, soportando sin murmuraciones las pruebas que se atraviesan. Pero también tiene otro sentido su significado. La paciencia, que es el reflejo de la de Dios mismo, quien por amor a nosotros muchas veces ha pasado por alto nuestros pecados pasados. El pasaje bíblico nos anima a manifestar el Espíritu de Cristo ejercitando la paciencia de Cristo. Como ya lo hemos comentado anteriormente, la paciencia es parte del Espíritu, del fruto del Espíritu, y junto a la benignidad y a la bondad, son evidencias de su trabajo a través de nosotros en nuestra relación con las demás personas. La paciencia da cuenta del crecimiento y desarrollo del fruto del Espíritu en nuestra vida. La paciencia, igual que las demás cualidades del fruto del Espíritu, no puede fingirse. De querer hacerlo, tarde o temprano sale a la luz la verdadera naturaleza de la persona. Cuando hemos permitido que el Espíritu Santo nos moldee, la paciencia es una reacción natural y sincera frente a las situaciones que enfrentamos, ya sea en lo personal o en nuestra interrelación con las personas que nos rodean. La paciencia no se alcanza por méritos propios, ni solo por tener la intención de querer serlo. Justo al enfrentarnos a los problemas y a la dificultad de las relaciones humanas, es cuando el Señor nos va perfeccionando mediante su gracia y misericordia, si somos humildes a su mano amorosa. La paciencia debe dar evidencia de que somos nuevas personas, que hemos sido apartados para una vida diferente y somos objeto del amor de Dios al vivir en santidad. El versículo 13 del pasaje de referencia nos da dos pistas muy importantes de cómo debemos ver la evidencia del trabajo del Espíritu en nuestra vida. Fíjense cómo dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportarnos y perdonarnos. Cuando sentimos que hemos sido lastimados o agraviados por quienes nos rodean. Esto es posible cuando entendemos que no podemos esperar perfección de los demás siendo nosotros imperfectos. La paciencia va de la mano del amor que hemos recibido, un amor que no merecíamos y sin embargo nos fue otorgado. La paciencia comprende que los demás
también se equivocan como nosotros, y que cuando nosotros ofendemos, esperamos ser comprendidos y perdonados. La paciencia hace a un lado el egoísmo y se llena de misericordia. Finalmente, el apóstol Pablo nos recuerda que de la misma manera en que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros para otorgarnos su perdón inmerecido, nosotros ejercitamos la paciencia siendo perdonadores de quienes nos ofenden, no porque sean dignos, sino porque tampoco nosotros lo fuimos y nuestro Salvador nos quiso perdonar en medio de nuestra indignidad. La paciencia se expresa cuando amamos porque hemos sido amados. La venganza no tiene cabida, solo una respuesta que imita el amor de Dios hacia nosotros. La verdad es que muchas veces enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, y es justamente en esos momentos cuando mostramos cuál es nuestra verdadera naturaleza. Una poco tolerante, que exige demasiado a los demás, llena de egoísmo porque no estamos dispuestos a aguantar que cometan errores, que se llena de resentimiento y busca cobrar la ofensa recibida, o bien una que imita el amor de Cristo, que entiende la imperfección de los demás viéndose a sí mismo y que perdona de corazón porque no olvida que recibió ese mismo perdón cuando se estaba muerto en sus delitos. Mis hermanos, esforcémonos por rogar que la amorosa mano del Señor nos moldee hasta restaurar la imagen con la que nos creó. Mientras tanto, seamos pacientes, tolerantes y perdonadores. Dios les bendiga.